No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu presenta su nuevo gobierno. El jefe de la inteligencia militar israelí habla sobre Siria. Hollande preside el homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Toulouse. Y puesta en marcha de webs de relatos personales de judíos obligados a emigrar de países musulmanes en el año 48. Como siempre, Jorge nos acompaña comentando estas noticias. Hola, Jorge. Hola, Jordi, ¿qué tal? Luego viene Raquel con el espacio cultural, pero antes empezamos en Israel con la noticia de la semana. Ayer y después de un maratoniano fin de semana para concluir el cuadro definitivo, el primer ministro Netanyahu ha presentado y juramentado a los ministros de su tercer gobierno. Entre las novedades, 4 mujeres al frente de sendos ministerios, la mayor proporción hasta ahora en la historia de Israel. En total son 22 ministros a la espera de que Avigdor Lieberman aclare sus problemas con la justicia y se haga cargo como ministro número 23 de la cartera de Exteriores, en la que continuará. Tomando en cuenta este último, el reparto quedó así. El bloque Likud Beiteinu estará al frente de 13 ministerios, además de ostentar 2 cargos de viceministros, repartidos en 7 para el Likud y 6 para Israel Beiteinu. Le siguen los 5 más un viceministro de Yesh Atid, del partido de Yair Lapid, 3 más y un viceministro para Abait Yehudi de Naftali Bennett y 2 plazas para Atnua de Tzipi Livni. El Likud acapara, además de la dirección de gobierno, los cargos de defensa, interior, comunicación, seguridad interior, estrategia e inteligencia, desarrollo y recursos hídricos y energético, además de cultura y deporte. Por su parte, los 5 que han firmado por Israel Beiteinu serán cargo de inmigración, transportes, turismo, agricultura y seguridad interior, mientras que los 5 de Yesh Atid se centrarán en terrenos sociales, finanzas, educación, salud, ciencia y bienestar. Por su parte, Abait Yehudi ha logrado acceder a la dirección de Economía y Comercio, Vivienda y Jubilados, y Atnua de Tzipi Livni, tal y como ya se había anunciado hace semanas, contará con ella misma en Justicia y con Amir Peretz en Protección Ambiental. Bueno, costó, pero al final se logró. Parecía que a último momento todo se iba al garete por pequeñas diferencias con el tema de los viceministros. Iba a haber viceministros, iba a haber viceprimer ministro. Bennett hubo un momento el viernes que dijo que no, que se borraba del tema porque a él le habían prometido ser viceprimer ministro. Al final, bueno, la cosa quedó así repartida. Digamos que una vez que se incorpore Avigdor Lieberman serán 23, de los cuales 13 son del partido mayoritario, del Likud. Y los socios de gobierno, los otros 3 partidos, pues tienen 10 ministerios. Con lo cual, Likud y Likud Beiteinu, vamos a decirlo así, siguen teniendo un peso muy importante en las carteras, especialmente en lo que se refiere a temas clave como son la seguridad de Israel. Están en defensa, están en interior y otros ministerios de ese estilo, mientras que justamente Yesh Atid, a pesar de que intentó aspirar a un poco más con la cartera de Exteriores, pues se conformó con 5 ministerios de menor rango de cara al exterior, pero que tienen mucha proyección en el interior de Israel y que están relacionados con los problemas de los indignados, por los que los indignados salieron a la calle, como es el bienestar, la salud, la educación y principalmente la economía. Vamos, que esto vendría a ser exactamente las carteras que en España serían las carteras claves en este momento, ¿no? Economía, salud, educación y bienestar. Mientras que Abait Yehudi, aparte de llevarse una cartera importante como es economía y comercio, pues se lleva una cartera que le interesa muchísimo, que es la de vivienda, que es donde se construye. Porque no olvidemos que Abait Yehudi es un partido que es religioso pero nacionalista, o sea,
que le interesa mucho el tema de las construcciones y ampliaciones de viviendas en lo que es Judea y Samaria o Cisjordania, según se hable de uno u otro lado. Pero a ellos les interesa potenciar eso porque su líder, Naftali Bennett, dejó claro su escepticismo de que se vaya a lograr un plan de paz que lleve realmente un acuerdo y que lleve a una evacuación de los colonos, que es lo que él dice que nunca va a permitir. La situación realmente de las conversaciones de paz está tan lejos de eso que venga, pues hasta Yair Lapid le pareció bien que tenga esas aspiraciones. Y en el medio de todo eso, pues aparece una Tzipi Livni que ya estaba contratada de antes, con 2 ministerios bastante poco efectivos, o por lo menos no tienen el peso que tienen los otros, como son justicia y protección ambiental, aunque Netanyahu le ha prometido que ella va a encabezar la delegación de las conversaciones con los palestinos. Si logra algo en ese sentido, pues aparte de llevarse el Premio Nobel de la Paz, le van a subir a otra cartera más importante. Seguimos. El director de la inteligencia militar del Ejército de Israel, el general Aviv Kojavi, analizó en la 13ª conferencia de Herzliya los últimos cambios acontecidos en Oriente Próximo. Allí se refirió a Siria como un estado de desintegración y expresó su preocupación por el deterioro de la capacidad de Damasco para gobernar y controlar su territorio. A pesar de que Assad está perdiendo el control en muchas partes de Siria, Kojavi enfatizó que continúa manteniendo el control de las armas químicas de Siria, la fuerza aérea y los equipos militares pesados. Assad está llevando a cabo preparativos previos para el uso de armas químicas. Aún no ha dado la orden, pero está preparándose para eso. Son declaraciones de Kojavi. También agregó: la caída inminente de Siria provocará un perjuicio muy alto a Irán y a Hezbollah. Irán está perdiendo al único aliado regional que tiene frontera con Israel. Perderá la capacidad de transferir armas a Hezbollah a través de Siria. Irán y Hezbollah están haciendo todo lo posible para ayudar al régimen de Assad. Apoyan operacionalmente a Assad en el terreno con asesoramiento estratégico, inteligencia, armas. Últimamente han establecido un ejército popular entrenado por Hezbollah y financiado por Irán, que actualmente tiene 50.000 hombres, con planes de aumentar a 100.000. Irán y Hezbollah también se están preparando para el día después de la caída de Assad. Entonces utilizarán a ese ejército para proteger sus recursos e intereses en Siria. Pues esto de lo que se hablaba, ¿te acuerdas? Hace unas cuantas semanas de que Irán estaba entrenando milicias en Siria. Pues esto, son milicias y no son grupitos de 200, 300 personas. Estamos hablando de que ya son 50.000 y pueden llegar a ser 100.000 personas. Ellos le dan los uniformes, le dan la comida, les dan los campamentos, le dan las armas y le dan la instrucción militar. Y si algún día el ejército oficial claudica, porque los rebeldes conquistan de alguna manera el poder, pues estos se encargarán de dar la tabarra y no dejar que Siria se estabilice en torno a otro plan alternativo que no sea Bashar al-Assad. Seguimos, nos vamos ahora a Europa, en concreto a Francia. Este fin de semana tuvo lugar el homenaje a las víctimas del atroz atentado de Toulouse del año pasado, acto al que acudió François Hollande, el presidente de Francia, y donde prometió que la justicia no cesará hasta aclarar qué falló para que se produjeran esos diabólicos atentados. Recordamos que el 19 de marzo de 2012, Mohamed Merah, francés de origen argelino de 23 años, acabó con la vida de 7 personas antes de confesarse miembro de Al-Qaeda y terminar abatido por la policía. El presidente francés se preguntó si el terrorista actuó solo o alguien financió sus viajes, pues tras la tragedia se supo que el criminal estaba en los radares de los servicios de seguridad y que había viajado varias veces a campos de entrenamiento en Afganistán y Pakistán. El 11, 15 y 19 de marzo de 2012, Merah asesinó a un militar en Toulouse, a otros 2 soldados en la vecina Montauban y al profesor de religión del colegio Otzar HaTorah y rabino Jonathan Sandler, de 30 años de edad, junto a 2 de sus 3 hijos de 4 y 5 años. En este ataque también fue asesinada la hija del director de la escuela, de 8 años de edad, poniendo fin a una serie de crímenes que llevaron a suspender temporalmente la campaña electoral a la presidencia francesa que finalmente ganó Hollande.
Durante el homenaje, el presidente francés aseguró que las víctimas de la escuela fueron asesinadas porque eran judíos y aseguró que Francia no permitirá ningún tipo de derivas antisemitas, al tiempo que defendió la estrategia antiterrorista del gobierno y vinculó la lucha contra el terrorismo con la intervención francesa en Mali para frenar el avance islamista. Bueno, nos parece muy bien que el presidente de Francia primero rinda homenaje a las víctimas de estos atentados, que se pregunte qué es lo que tiene que hacer su gobierno para evitar en el futuro este tipo de historias. Y aparte, lo que más nos llama la atención es la vinculación de la lucha antiterrorista en la intervención francesa en Mali. O sea, de pronto Francia encabeza o lidera la lucha antiterrorista y la vincula para frenar el avance islamista y en este caso para frenar atentados antisemitas. De forma un poco enrevesada está diciendo lo que desde hace mucho tiempo hemos estado aquí afirmando, de que exactamente el antisemitismo y el antiisraelismo y el terrorismo son todos fenómenos vinculados unos con otros, pero hasta que no aparece un país que se llama Mali con recursos naturales que interesan a Francia como para intervenir militarmente, pues no te hacen caso. Pues nada, ahora que por lo menos ellos se han pringado, pues entonces empiezan a reconocer que el tema del terrorismo es preocupante. Nos vamos para terminar a Estados Unidos. Una organización de San Francisco ha puesto en marcha 11 webs centradas en las historias de los judíos que se vieron obligados a abandonar los países árabes en los que vivían cuando la declaración de independencia de Israel. Los así llamados Jimena, por las siglas en inglés de judíos indígenas del Medio Oriente y Norte de África, fueron 850.000, muchos más que los 500.000 árabes palestinos que huyeron de la zona del conflicto a países vecinos por incitación de los ejércitos árabes invasores. La diferencia fundamental entre ambos grupos es que los primeros fueron acogidos con todos los derechos en el recién creado Estado judío, mientras que los desplazados palestinos hasta hoy, 65 años después, no tienen derechos ciudadanos en los países árabes hermanos que los acogieron y desde entonces han sido mantenidos por una agencia de refugiados de las Naciones Unidas dedicada en exclusiva a este caso, aparte de la agencia ACNUR, que es para los refugiados del resto del planeta, perpetuando su situación de dependencia y su régimen de apartheid respecto a los ciudadanos de los países en los que viven. Las 11 webs están dedicadas a recoger testimonios de judíos procedentes de sendos países árabes, incluidos musulmanes no árabes como Turquía e Irán. Sí, creo, Jordi, que hoy en la crónica de Por Israel en Voz, con Israel Vinitsky, también habláis de este tema y también de la formación de gobierno en Israel, aparte de otros como la próxima inminente visita de Obama. Pero lo que sí es interesante recordar que esto no es un capricho, estos son datos. Todo el mundo tiene en mente que la declaración de independencia de Israel, que fue seguida de una guerra que no declaró Israel, Israel fue invadida por 7 ejércitos árabes vecinos, produjo una serie de refugiados palestinos. Esto también conviene recordar que no fue Israel el que echó a esta gente, sino que los ejércitos invasores, por ejemplo, el ejército egipcio, el ejército jordano, a medida que iban entrando decía: ustedes plíguense de ahí porque vamos a masacrar a los judíos, a ver si les vamos a matar a ustedes por error. Entonces los palestinos dejaron sus tierras y sus ciudades, como Yafo, al lado de Tel Aviv, etcétera, etcétera, se subieron en unos barquitos, se fueron hacia el sur, hacia donde dijeron los egipcios que en 3 semanas volverían a sus casas y libres de vecinos judíos, y la cosa no fue así. No fue así, el resultado fue que la guerra se prolongó 1 año, hubo un armisticio de cese de fuego en el año 49 y se firmaron una serie de fronteras de un armisticio que no son definitivas, pero que son las que todo el mundo acepta como las fronteras de Israel. Estas 500.000 personas que fueron desplazadas, hasta el día de hoy, viven ellas sí en un régimen de apartheid. Esta es una palabra que suena mucho cuando también se la relaciona con Israel, que dice que Israel discrimina a sus ciudadanos árabes
o a los palestinos sin considerarlos ciudadanos, pero nunca se menciona el tema del apartheid de los árabes hacia los palestinos. Por ejemplo, en el conflicto de Siria, el gobierno sirio está bombardeando campamentos de refugiados palestinos y mueren todos los días mucha más gente de la que murieron en Sabra y Shatila, que como todo el mundo recordará, fue una masacre que perpetraron las falanges libanesas contra musulmanes libaneses o contra palestinos, pero en ningún caso estuvo ahí inmiscuido el ejército israelí. Sin embargo, todo el mundo da por sentado de que Israel fue el que provocó esto. Y todo esto viene en relación a que en este conflicto del año 48, 500.000 árabes palestinos fueron desplazados. Pero, ¿qué pasó con los judíos que vivían en los países árabes y musulmanes? Porque estamos hablando también de Turquía e Irán, que son países musulmanes, pero que no son árabes. No le digas a un turco que es árabe, porque la cosa se pone chunga, y menos a un iraní. Pero sí que son musulmanes. Pues todos estos judíos tuvieron que abandonar todo lo que tenían y salir corriendo, dejar sus casas sin vender, sin recoger las cosechas, llevarse solo lo que tenían puesto, y no fueron 2 o 3, fueron 850.000, muchos más que los desplazados, que estamos hablando de los palestinos. La diferencia es lo que apuntábamos en las noticias. ¿Por qué hasta ahora esta gente tampoco ha salido a protestar en las noticias de todos los viernes y sábados? Porque ellos sí fueron acogidos en Israel como hermanos y desde el principio recibieron los mismos derechos que toda la gente que habitaba en Israel. Israel en el año 48 recibió un aluvión de gente que venía de estos países árabes y tuvo que apañárselas, siendo una población de 650.000 personas, para absorber ese año a 850.000. Eso es otro detalle histórico que no conviene olvidar. Y así todo ha pasado, o seguramente hubo gente, muchas de estas personas que lo pasaron mal, porque me imagino, por ejemplo, que vendría un médico de Alejandría o un compositor de Orán, y mientras bajaba del barco nadie los contrataba para dirigir una orquesta o para hacerse cargo del hospital. Y hasta que pudieron aclimatarse y asentarse en la sociedad israelí, igual les llevó algunos meses o algunos años. Pues eso es, de todas maneras, una historia de éxito. Y lo que no es una historia de éxito, sino de un fracaso total, es lo que la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas, está haciendo con los refugiados de los palestinos, que los está perpetuando. Ya no son refugiados del 48, porque la gente que salió del 48 salió hace 65 años y de esos quedarán algunos viejitos, pero la mayoría de la gente son hijos, nietos o bisnietos de refugiados, aunque siguen teniendo ese estatus. Alguien dijo que lo de refugiado palestino es como las monarquías, es de carácter hereditario. Y este es un error humano que habría que subsanar, y que los primeros que tendrían que subsanarlo son los países árabes. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí otra vez comentando las noticias. Ahora la que viene es Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel, una Hola, semana Jordi. más. Empezamos hoy martes con las noticias culturales y nada, con muchas ganas de que me cuentes qué tal estás. Muy bien, pues mira, empezamos en París, porque allí en el Instituto Cervantes se presenta Juan Goytisolo, el desconocido escritor español, que es tan pro mundo musulmán, y en este caso va a hablar de la jaquetía, y lo va a hacer en compañía de nuestra colaboradora del Rincón de la sección en francés, Lynn Amselem, que también es de origen sefardí, como todos ustedes saben, y experta en jaquetía también. Así que va a ser un intercambio interesante, curioso, porque no sabemos cuánto sabe Juan Goytisolo de la jaquetía, y nos imaginamos que hablará de esa tolerancia lingüística que existía, o al menos lingüística, que existe en los países árabes, o existía, donde habitaban las personas que hablaban en jaquetía. Vamos a recordar a los oyentes lo que es la jaquetía, Raquel, por si alguno no lo sabe. Sí, pues es la lengua que utilizaban los judíos de origen sefardí del norte de Marruecos, una lengua en la que se mezcla el castellano con el hebreo, con algunas palabras en árabe.
Si tienen curiosidad, la referencia perfecta está en nuestro archivo, en nuestra programación. Es Tiempo de Sefarad con Soli Levi, que sí que es jaquetío parlante. Jaquetío parlante, si se dice así. Desde luego. Y que y además un nos lo experto en explica esta muy lengua bien. y un curador de esta jaquetía que no queremos que se pierda, ¿no? No, Como manifestación cultural de este pueblo. Con espacios como ese se mantiene y además yo invito a escucharlo porque además es muy divertido. El enfoque que le da Soli Levi a todos sus programas con sus vivencias personales, quizá un poco exageradas en ocasiones, pero siempre muy seguro divertidas. que le ha pasado, ¿eh? puede ser. Porque es todo un personaje, Soli Levi, desde aquí un beso muy fuerte. Y se entiende muy bien, además, es la sí. jaquetía tal y como la explica Soli Levi, porque además la explica Lo en explica castellano. Muy bien. Entonces, y es un idioma muy divertido, ¿no? Sí, realmente. Es que yo todos los ejemplos de jaquetía que recuerdo tienen que ver con expresiones divertidas, curiosas, irónicas. Es un lenguaje, una lengua muy interesante. Y es lo que tú dices, Soli monologa y va intercalando palabras en jaquetía que explica a la audiencia. Así que si no han tenido aún la suerte de oír Tiempo de Sefarad, se lo recomendamos. Jordi Juan Goitisolo estará en la sede del Instituto Cervantes, como les hemos dicho, hoy a las 19 horas. La entrada es libre, así que si están en París, miren qué buena propuesta cultural. También para escuchar a nuestra colaboradora Lina Meselem. Y ahora regresamos a España, Jordi. Venga. Nos vamos a esas conferencias sobre el mundo judío de las que les venimos hablando, estas conferencias Montjueu, en este caso el día 21. Se hablará del CAL de Barcelona a la Agadá de Sarajevo. Visiones cruzadas. Bueno, estamos muy cerquita ya de Pesaj, así que es un tema muy interesante, estas visiones cruzadas entre la Barcelona judía y la Agadá de Sarajevo, ese tesoro que se logró recuperar. La conferencia estará a cargo de Silvia Angelet, que está diplomada en estudios avanzados de arte y religión. Como saben, estas conferencias se realizan en la sede de Amix de la UNESCO de Barcelona y son a las 7:15 de la tarde. La entrada es libre. Muy bien. El día 21. Eso Jordi. en Barcelona. Fantástico. Y el día 21 en Madrid tenemos la oportunidad de disfrutar de la danza, del arte de Sharon Friedman. Ya saben, este bailarín israelí afincado en España que tantas alegrías nos da a los que trabajamos en Radio Sefarad y a todos los que amamos la danza. Y saben que fue el último Premio Internacional Alicia Alonso de Danza. Estuvo aquí en Radio Sefarad contándolo y ahora presenta su Projects in Movement, una de las sesiones de este Proyectos en Movimiento que él lleva a cabo y se llama Sesión Continua. Es un programa doble, muy curioso y repetible que combina danza y audiovisual. Este programa, este Projects in Movement, está diseñado con la intención de popularizar la danza contemporánea y abrir los procesos de investigación para también dar a conocer nuevos artistas del panorama internacional. En este caso, Sharon nos presenta a una bailarina israelí, Anat Grigorio, que junto a él estrena Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy es un solo de 45 minutos de duración concebido e interpretado por la propia Anat Grigorio. Esta pieza parte de un proceso muy interno de la creadora que se interroga sobre la existencia y ubicación de nuestra voz interior. Una de las cuestiones sobre las que se autointerpela Anat es la indagación en la identidad de género y su repercusión en el comportamiento de la sociedad. Los que han tenido la suerte de ver este espectáculo lo recomiendan fehacientemente y nosotros también lo hacemos. Y además, como les decimos, el programa se llama Sesión Continua porque antes de la actuación de Anat Grigorio se proyecta Anima Animus. Es un film silencioso realizado por el cineasta Damián Varela que reúne la danza dual de Sharon Friedman con la de Anat Grigorio, en plena e impactante naturaleza en la isla de La Gomera, donde estuvo Sharon Friedman haciendo un laboratorio de danza, un estudio. El resultado es una sucesión de imágenes ciertamente cautivadoras,
mágicas y visiones de esas que te impactan y que te transforman después de haberlas visto. En esta ocasión, para la realización de esta película, se contó con la colaboración especial del músico y compositor Luis Miguel Cobo, que aporta su arte musical para hacer de esta proyección una experiencia plena, incorporando también su música. Y nada, la idea de la película parte de la frase de Carl Jung: estamos siempre buscando nuestra otra mitad, esa otra mitad que los dioses nos quitaron. Cuando nos enamoramos a primera vista, nos topamos con algo que llena plenamente nuestra ánima animus. Por eso se llama así la película. Qué bonito. Pues ¿Cuándo es esta sesión continua tan interesante? Pues el jueves 21 de marzo, como les hemos dicho, a las 22:30 en la Sala Triángulo de Madrid, la sala de teatro muy conocida, una de las referencias de la escena madrileña. La Sala Triángulo, el jueves 21, Sharon Friedman y Anat Grigorio. Pues nada, Sharon Friedman, gracias por traernos la danza contemporánea, que gente como yo pues efectivamente no entendemos, así que a ver si estos proyectos ayudan a acercarlo, porque es una cosa que en verdad pues sí es no no está a la orden del día entre el gran público, por así decirlo, y bueno, pues hay que hacerlo. Yo los pocos espectáculos de danza que he visto en directo pues me han gustado, pero ninguno era contemporáneo, eso también es verdad. Ya. Pero bueno. Pues te animo, es algo muy interesante lo que hace Sharon además, Friedman. Mezclado con el videoarte también, pues esto es arte del siglo XXI. Y ahora hablamos de un seminario internacional para terminar, Venga. Jordi, sobre judaísmo y cristianismo. Se realizará los próximos 20 y 21 de marzo aquí en Madrid, en la sede de la Fundación Xavier Zubiri, y acoge este seminario a algunos de los mayores expertos mundiales en el estudio de los orígenes del cristianismo y del judaísmo rabínico. Este seminario propone analizar cuándo, cómo y por qué se fijaron las fronteras entre ambas identidades religiosas, quiénes fueron los responsables de su separación y a qué precio, y qué nuevas hipótesis explicativas están siendo hoy discutidas en los medios académicos internacionales. Precisamente, una referencia en estos medios académicos internacionales es Pamela Eisenbaum, que es la profesora que impartirá este seminario. Eisenbaum es una intelectual judía, feminista, que imparte clases en un seminario cristiano metodista y cuyo último libro, Pablo no fue cristiano, el mensaje original de un apóstol incomprendido, ha suscitado una viva polémica en los medios académicos. Nos lo imaginamos, ya solo el título es polémico e interesante. Bueno, este seminario será anual hasta el año 2015. La primera edición lleva por título, que es la de este año, 2013, lleva por título, como les decimos, La letra y el espíritu, el judaísmo y el cristianismo primitivos ante la Biblia. Todas las sesiones, si ustedes quieren participar, se imparten en inglés y tendrán lugar, como hemos comentado, en la Fundación Xavier Zubiri. Allí pueden dirigirse a la página web de esta fundación para obtener más información si quieren, como les decimos, matricularse y asistir a este seminario internacional sobre judaísmo y cristianismo. Bueno, pues con diálogo interreligioso terminamos. Gracias, Raquel. A ti, hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Gobierno húngaro premia a periodista antisemita. Elegido primer ministro interino en la sombra de Siria. Desalojos en Judea y Samaria ante la llegada hoy de Obama a Israel. Y terminaremos hablando del detenido, el supuesto asesino del periodista Daniel Pearl en el año 2002. Como siempre, Jorge nos acompaña comentando las noticias. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Y luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Hungría. El gobierno de este país ha decidido entregar el principal premio estatal de periodismo a un presentador de televisión conocido por su ideología antisemita y antigitana. El premio Taxis, que se entrega anualmente en diferentes categorías, fue concedido, entre otros, a Ferenc Sánislo, un periodista del canal de Eco TV, considerado cercano al gobierno del conservador nacionalista partido Fidesz. Sánislo ha usado en el pasado sus programas para debatir teorías de la conspiración antisemitas y para insultar a los gitanos, que ha llegado a llamar
primates. En el año 2011, el órgano supervisor de los medios de comunicación de Hungría impuso por esos insultos una multa a ECO-TV. El ministro de Recursos Humanos, Zoltán Balog, cuyo departamento es responsable de conceder el premio, reconoció que era lamentable haberle dado el galardón a ese periodista. Balog aseguró no haber sabido antes sobre su ideología y dijo que no se podía retirar el premio a ningún galardonado. En protesta contra la concesión del premio a Janislo, 12 periodistas húngaros han anunciado ya que devolverán sus galardones recibidos en el pasado. En una manifestación antigubernamental celebrada en Budapest, el actor Arpad Schilling criticó que el gobierno es capaz de modificar la Constitución 4 veces, pero no es capaz de retirar un premio. Se refería a las más recientes reformas constitucionales que han causado vehementes críticas en la Unión Europea por recortar las competencias del Tribunal Constitucional. Otro de los galardones, Taxis, fue concedido al arqueólogo Kornél Bakai, conocido en Hungría por sus estrambóticas teorías acerca de Jesús, del que asegura que no era judío, sino húngaro. Bakai afirma además que los judíos organizaron en la Edad Media el comercio con esclavos. Por otra parte, el gobierno decidió condecorar también a János Petrás, el cantante homófobo del grupo de rock nacional Carpatia, quien recibió la Cruz del Mérito Civil. Su grupo compuso el himno de la ilegalizada y extremista Guardia Húngara y es participante habitual en actos del partido de extrema derecha Jobbik, la tercera fuerza política del país. La semana pasada aparecieron en las puertas de las oficinas de varios profesores de la Universidad de ELTE de Budapest pegatinas con el lema «Judíos, la universidad es nuestra, no vuestra». Como remitente de esos mensajes, que también llegaron al rectorado, figura solo los estudiantes húngaros. Bueno, Hungría sigue destacando en el lado malo, en el lado oscuro de la vida. Se están cayendo hacia el vacío de las medidas ya que dejan atrás la estupidez para adentrarse en el puro racismo y en la pura sinrazón. Ya habíamos nosotros apuntado que el problema no era solamente que hubiera un partido neonazi como Jobbik, sino que ese partido neonazi en realidad es un desgaje del partido Fidesz que está en el gobierno y que no está muy lejos de la ideología del partido Jobbik, solamente que no le gusta ponerlo tanto en evidencia. Y tienen esa carátula, esa portada de Partido Democrático, cuando en realidad son un partido de extrema derecha. Ya vemos a quienes ellos otorgan los premios. A mí lo único que rescato de toda esta noticia es la reacción y la frase esta del actor Arpad Schilling, que cuando el ministro dice que no se puede retirar el premio una vez que es concedido, y justamente lo dice alguien de un gobierno que en año y medio ha cambiado la Constitución 4 veces. O sea, no pueden cambiar la Constitución y no pueden dar marcha atrás en la concesión de un premio. Así van las cosas en Hungría. No sabemos muy bien hacia dónde irán más adelante, pero la cosa apunta muy, muy mal. Seguimos, nos vamos de Europa a Oriente Medio. El gobierno de los opositores sirios al régimen del presidente Assad, la llamada Coalición Nacional Siria, eligió a Ghassan Ito como primer ministro del gobierno interino en una votación en Estambul. En la votación, Ito se impuso a los otros 11 candidatos, 2 de ellos residentes en el interior de Siria. Se espera que el siguiente paso en los próximos días sea la elección de los miembros del Ejecutivo Provisional. Nacido en 1963 en Damasco, Ito lleva viviendo desde hace años en Estados Unidos, donde ha trabajado en varias empresas del sector tecnológico. Fue uno de los fundadores de la opositora Coalición Siria Libre en Estados Unidos y desde 2011 es su vicepresidente. Las reuniones para elegir un ejecutivo interino de la oposición comenzaron en Turquía tras haber sufrido varios retrasos en los últimos meses. Los 61 asistentes a esta cita debatirán además la relación que tendrá el gobierno provisional con la propia coalición y qué postura adoptará respecto a la actividad del Ejército Libre Sirio, que aglutina a diversos grupos armados que luchan contra el régimen de al-Assad. Dicha coalición tiene previsto también estudiar estrategias para conseguir que la Liga Árabe reconozca al Ejecutivo interino como representante oficial de Siria.
Recordemos que la organización panárabe suspendió en noviembre de 2011 la participación del régimen de al-Assad en protesta por el derramamiento de sangre y el incumplimiento sirio de la hoja de ruta árabe para salir de la crisis. Bueno, la verdad que el perfil de Ghassan Ito es un perfil excelente, pero tiene un problema, que es que ya han habido 2 antecedentes que no han funcionado. Estoy hablando de los antecedentes de Irak y Egipto. En ambos casos también se trató de organizar una oposición o una reposición de gobiernos con gente que vivía en el extranjero, en países occidentales, en Estados Unidos o en Inglaterra, lo que sea, y no ha funcionado bien en Irak. En Egipto, cuando hubo elecciones a Baradei, pues no salió demasiado bien parado. Baradei es conocido por estar en la Organización de Control de la Energía Atómica, ser un funcionario de Naciones Unidas. Ghassan Ito vive en Estados Unidos, trabaja en el sector tecnológico y quizás para un país como Siria sea demasiado occidental y demasiado, digamos, fuera de los valores que de alguna manera están presentes también en la oposición, porque no olvidemos que la oposición a Bashar al-Assad, aparte de aglutinar allí a movimientos democráticos, está repleta y salpicada de movimientos yihadistas, salafistas, y que lo que pretenden es instalar la Sharia bien al estilo iraní, chiita, bien a un estilo suní de alguna otra provincia del lejano Imperio Otomano. Seguimos. Hoy llega a Israel Barack Obama en su primera visita como presidente de los Estados Unidos. Ayer el ejército y la policía de ese país desalojaron 6 edificios provisionales en 2 asentamientos ilegales en Cisjordania. Los colonos de Oz Zion y de Ramat Migron criticaron la acción del gobierno de Netanyahu, diciendo que se trataba de un lavado de imagen de cara a la visita de Obama. Ambos asentamientos han sido escenarios de repetidos desalojos que vuelven a levantarse en muy poco tiempo, como pasó en diciembre. Los medios periodísticos no aprecian ningún cambio de actitud, especialmente tras la incorporación al gobierno del partido Abaita Yehudí, una de cuyas principales consignas es la defensa a ultranza de los colonos de Judea y Samaria. Sí, bueno, hoy llegaba Barack Obama a Israel, hará seguramente los primeros días la típica tournée, pasando por Yad Vashem, visitando al primer ministro, visitando a Shimon Peres, etcétera, etcétera. Los llevarán a ver algún paisaje bonito. Y aparte de todo esto, bueno, y de protestas que hay en el sector palestino, porque no se espera que vaya a visitar a Ramallah, al gobierno de la Autoridad Palestina, pues lo que sí ha hecho Netanyahu es este pequeño acto de decir, bueno, vamos a hacer, como viene Obama, vamos a limpiar un poquito, vamos a quitar algo de este tema de los colonos. De todas maneras, estamos hablando de outposts. Los outposts son asentamientos ilegales, o sea, son asentamientos de colonos, pero que no están aprobados por el gobierno. Entonces, son medidas que ya tienen la aprobación de los jueces para ser desalojados y simplemente están a la espera de una fecha para que se lleven a ejecución. Pero como se señala en el artículo, la derriban un día y el día siguiente lo vuelven a levantar. O sea que tampoco es que son las Torres Gemelas lo que se echa abajo, sino que son unas cabañas o unos módulos prefabricados que en 48 horas ya están otra vez en pie y en el mismo sitio. Terminamos hablando de terrorismo. El líder de la banda terrorista que secuestró y asesinó en 2002 al periodista judeo-americano Daniel Pearl ha sido detenido. El líder del grupo Lashkar Jangbi ha sido arrestado por fuerzas de seguridad pakistaníes. Qari Abdul Ali, apodado Asadallah, es británico y fue descubierto el domingo en un escondite al este de Karachi. Se le acusa de decapitar al periodista Daniel Pearl, de 38 años de edad, jefe de la delegación del sur de Asia de The Wall Street Journal, que fuera secuestrado en Karachi en enero de 2002 mientras investigaba para un reportaje sobre militantes islamistas. Bueno, el nombre de Daniel Pearl ha venido asociado desde hace toda esta década al periodismo de investigación que más se juega el tipo,
y todos los que tenemos un poquito de memoria recordamos esa terrible secuencia que fue grabada y emitida por todas las televisiones del mundo, en la cual ejecutan a este periodista decapitándolo en vivo, mientras él, en sus últimas palabras, dice algo así como "yo soy judío". Esto ha quedado en la retina de los americanos y de todos los judíos del mundo, y ahora parece que se ha descubierto al autor material. A mí lo que me sigue llamando la atención es que todos estos descubrimientos se dan siempre en Pakistán, siempre se dan en la misma zona de Karachi, y yo lo que no entiendo es los Estados Unidos invadieron Afganistán, invadieron Irak, y sin embargo Pakistán es su aliado, y ahí están todos los que ellos persiguen, no en los sitios donde ellos los buscan. Bueno, Jorge, pues aquí terminamos. Mañana te esperamos de nuevo. Ahora la que viene es Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bienvenida al Espacio Cultural, a tu espacio. Muchas gracias. A ver, ¿con qué interesantísimas noticias nos vas a deleitar hoy? Espero que lo sean. Mira, empezamos en el Museo Sefardí de Toledo, celebrando el Día Mundial de la Poesía de una manera muy especial. Este museo nos invita a la jornada cultural Pozos de Poesía. Tendrá lugar en la gran sala de oración de la Sinagoga del Tránsito este jueves 21 de marzo a las 7 de la tarde. El Observatorio de la Paz y la Tolerancia Gregorio Marañón del Museo Sefardí celebra por segundo año consecutivo este Día Mundial de la Poesía con un espectáculo de palabra y música, como les decimos, en la Sinagoga del Tránsito, bajo el título Pozos de Poesía, en evocación de todos los pozos secos que contiene la ciudad de Toledo y que en este día, bueno, pues se llenan de esperanza, de poesía y también de música, pues ya verán. El músico invitado este año es Justo Bagüeste, que es saxofonista y uno de los compositores más singulares y difíciles de clasificar del panorama musical español. Se leerán también, como no, poesías, en este caso las de los poemas del judío toledano Todros Abulafia, que han sido traducidos por Rachel Pellet. Por primera vez son poemas del siglo XIII. Ya les hablamos de este poeta toledano que escribía que escribía en la corte de Alfonso X el Sabio, que cayó en desgracia, que estuvo en la cárcel, que tuvo una vida muy curiosa. Se escuchará también en esta jornada poética a Pedro de Orellana y otros poetas prisioneros en la voz de Antonio Lázaro. Y Luis Miguel Pérez Cañada, que es director de la Escuela de Traductores de Toledo, recitará el canto de la lluvia del poeta iraquí Sayyaf y del sirio Abul A'la al-Maherri, con el deseo, de que se desborden los ríos de la conciencia, como nos cuentan desde el Museo Sefardí. Hay una invitación, es una invitación curiosa además, porque nos proponen que nos llevemos nuestro propio cojín, silla o almohada para participar en el recital. Así que quieren que sea un acto original y familiar. Ya saben, el 21 de marzo a las 19 horas. Bueno, qué bonito, Raquel. Poesía en Toledo, poesía, sí. Mundo Sefardí. ¿Qué más se puede pedir? Pues mira, se puede pedir más y de hecho lo hemos tenido porque en Radio Sefarad nos encanta la interrelación con nuestros oyentes. Eso lo saben los que nos escuchan desde hace ya 9 años. Y los que nos escriben. Y los que nos escriben, como ha hecho Juan Francisco. Juan Francisco es un chico granadino, interesado por la temática judía, y nos escribe para avisarnos, para alertarnos de la inauguración del primer Museo Judío de Granada. Ah, mira, no lo sabíamos. Gracias. Sí, un museo que quiere convertirse en un punto clave de referencias del mundo sefardí en esta localidad andaluza, tanto como museo como en la organización de actividades culturales. Así que Juan Francisco nos ha hecho conocer este Museo Sefardí de Granada, que su dirección su página web es muy sencilla, es museosefardidegranada.es. Les invitamos a entrar en esta página para que vean cómo surge la idea de el museo La Judería, que es una iniciativa privada y recrea la cultura, historia y personajes y tradiciones de los judíos españoles en Garnata al Yaourt, en Granada. Un recorrido a través de sus lugares de culto, comercio y oficios. Se dará cuenta de científicos, literatos, políticos, artesanos, además de otros personajes relevantes en la vida de esta comunidad que estuvo
en Granada durante más de 15 siglos. Así que nada, un nuevo museo, del Museo Sefardí de Toledo al Museo Sefardí de Granada. Y Qué seguimos bien. avanzando en la agenda cultural, Jordi, para también en Granada proponerles una exposición, la de las pinturas de Josep Bau, conocido como el pintor de Cracovia. En esta exposición se pueden ver reproducciones de sus pinturas de letras hebreas, del alfabeto hebreo, del Holocausto y óleos de diferente temática. Esta exposición se puede visitar en la sede del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Granada, Almería y Jaén. Organizan este colegio oficial el Instituto de Aarón y el Centro Sefarad Israel y se puede visitar hasta el 29 de marzo. Y para terminar, una suculenta propuesta, Jordi. ¿Me El vas día a hablar de 22, comida? sí, cocina judía con recetas de Pesaj, pero con la Thermomix. ¿Qué te parece? Mira, pues muy práctico. Ujú. Eso sí que es aunar tradición y modernidad, Sí. ¿eh? En la sede de Thermomix en Córdoba tendrá lugar una explicación y realización de varios platos tradicionales judíos de la fiesta de Pesaj realizados con una Thermomix. Bueno. Será, como les decimos, el 22 de marzo a las 5 de la tarde. La inscripción es gratuita hasta completar aforo, que son 40 personas, y hay que inscribirse en pues en la sede de Thermomix en Córdoba o en esta dirección de correo que les vamos a decir ahora, virginiathermomix@gmail.com. Así que si se animan y están en Córdoba. Tengo que deducir que la iniciativa procede de Thermomix, ¿no? La iniciativa procede de Thermomix, pero que Bueno. seguro que hay algún amante de la cocina sefardí que está implicada en Hombre. implicada o implicado Segurísimo. en esta Y es que iniciativa. si este año estamos hablando mucho de gastronomía sefardí, pues nada, que se animen todos. Desde luego es impresionante, Raquel. Me tiene fascinado a mí la gastronomía sefardí y la Ahora iniciativa con de Thermomix. Pues nada, que se apunten todos. Exacto. Eso está muy bien. Demos a conocer la cultura judía desde todos los ángulos. Por supuesto. También desde el gastronómico. Ujú. Bueno, Raquel, mañana Hasta más cultura mañana. judía contigo. Chao. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Obama inicia la gira por Oriente Próximo en su primera visita a Israel. Primer bombardeo con armas químicas en Siria. Ejército israelí trasladará bases del centro al desierto del Negev. Y terminaremos hablando del nacimiento de una alternativa a Hezbollah entre los chiitas del Líbano. Un día más, Jorge nos acompaña comentando las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Empezamos con esa visita de Barack Obama que inició ayer en Israel como presidente, la primera que hace como presidente en una gira de 4 días que le llevará también a la autoridad palestina y a Jordania. En el aeropuerto, el Air Force One fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Shimon Peres, además de 250 invitados, 250 personalidades, 300 periodistas y otros 200 acompañantes del presidente. Israel mantuvo su espacio aéreo cerrado después de la recepción. Obama pudo ver de cerca una de las baterías del escudo antimisiles Cúpula de Hierro, financiado por Washington, y luego se trasladó a la residencia presidencial, todo ello bajo la protección de las fuerzas especiales, reforzadas por 15.000 agentes de policía que se encargarán de velar por la seguridad del equipo presidencial durante la estancia. A lo largo de la visita, denominada Alianza Irrompible, se reunirá hasta en 3 ocasiones con Netanyahu y pronunciará un discurso ante 600 estudiantes en el Centro Internacional de Convenciones Binyanei Haumá de Jerusalén. El sábado, su último día, lo dedicará a actos protocolarios como una visita al cementerio donde están enterradas las principales figuras del movimiento sionista y de Israel y un recorrido por el Museo del Holocausto Yad Vashem. Por último, hará una visita relámpago a la Basílica de la Natividad de Belén, único lugar religioso al que accederá, ya que no irá a santuarios judíos o musulmanes antes de partir hacia Jordania. Bueno, esta es una visita un poco descafeinada. Si bien es histórica en el sentido de que Obama es la primera vez que visita Israel como presidente y tuvo que llegar a la segunda cadencia para hacerlo, llega en un momento en que, digamos, las relaciones no es que estén mal ni están bien, están desinfladas, o sea, como que no pasa nada. Por un lado, ya se sabe,
a estas alturas lo que va a hacer Obama con el tema de Oriente Medio, que es nada. O sea, va a decir que va a tratar de impulsar las negociaciones, pero tampoco va a hacer no va a tomar ninguna iniciativa al respecto, porque en estos 4 años no las ha tomado. Todo el mundo dice que Netanyahu ha congelado las negociaciones. Bueno, puede ser de que a Netanyahu le hubiera interesado, pero si a Estados Unidos se le hubiera interesado, hubieran habido negociaciones, porque es un socio muy importante para Israel. O sea que yo lo veo como que tiene mucha más trascendencia mediática que política. Ojalá me equivoque y ojalá en este discurso ante los estudiantes pues se diga algo que haga pensar que hay algún cambio, alguna apertura, alguna luz, alguna nueva idea para desatascar las relaciones entre los palestinos y los israelíes y llevar a cabo algún tipo de reforma. No olvidemos que al principio de su primer gobierno pues tuvo un discurso ante estudiantes en la Universidad del Cairo que parece que unos años después sí tuvo efecto y hubo unas revueltas y cambiaron de gobierno y bueno, aunque el resultado fue que subieron los hermanos musulmanes, nunca se sabe. Yo no sé si en Jerusalén va a tener tanto efecto su discurso. Seguimos, nos vamos ahora a Siria. Una fuente del Ministerio de Defensa, citada por el Canal 10 de la televisión israelí, confirmó que un misil que portaba gas nervioso explotó en un barrio residencial de Alepo, en Siria. La fuente no supo determinar quién disparó el proyectil. Mientras tanto, el régimen del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y los rebeldes se acusan mutuamente del ataque con sustancias químicas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha declarado anteriormente que el uso de estas armas en la guerra civil sería una línea roja. Por su parte, Turquía desmintió que hubiera suministrado armas químicas a los rebeldes sirios, asegurando que no podría hacerlo porque no posee esa clase de armamento. El ministro de Información sirio, Omram al-Zubi, había responsabilizado a Qatar y Turquía por el ataque. De acuerdo con un comunicado de la televisión estatal siria, se atribuye el disparo del misil con armas químicas a los rebeldes y murieron al menos 25 personas y se produjeron alrededor de un centenar de heridos, la mayoría civiles. En cambio, la oposición siria ha acusado al gobierno de Damasco de haber sido quien disparó el proyectil con sustancias químicas. El Ministerio de Exteriores de Rusia se unió a la denuncia del gobierno sirio. Bueno, aquí nadie sabe nada. Estos, como las encuestas, no saben o contesta. Cae un misil de armas químicas, dicen yo no fui. Los turcos dicen, la peor excusa que yo he oído últimamente, dice, nosotros no podíamos haber sido porque nosotros no tenemos ese armamento. ¿Qué quiere decir que no tienen ese armamento? Que no han dicho que tienen ese armamento. Seguro que lo tienen, porque siempre se ha dicho que las armas químicas son la bomba atómica de los pobres. Son muy fáciles de fabricar. Así que todos los gobiernos que no tienen armamento atómico, todos tienen armas químicas. Otra cosa es que no piensen utilizarlas. Pero bueno, Turquía igual no lo piensa utilizar ella, pero no le importaría que lo utilizaran otros, por ejemplo, los rebeldes sirios. No estoy diciendo que sean armas químicas de los turcos, pero hasta el día de ayer nosotros decíamos en las noticias que el jefe de la inteligencia israelí afirmaba que las armas químicas sirias todavía seguían en mano y bajo control estricto del gobierno de Bashar al-Assad, que justamente eso era lo que lo mantenía un poco todavía aferrado al poder. La Fuerza Aérea, digamos, la artillería pesada y las armas químicas, que eso es lo que tenía él de su lado. Así que, si no lo usó Bashar al-Assad, que me suena que no sé por qué, a mí me suena que esta vez yo le daría sí la palabra tanto a Assad como a los rusos cuando dicen que esto han sido los rebeldes y los rebeldes han conseguido esto de quien dice que no tiene y por eso no le pudo haber dado. Seguimos. El ejército israelí trasladará el mayor número de bases desde el corazón de Tel Aviv como parte de un proyecto de $7.000 millones destinado a aliviar el grave problema de escasez de espacio para viviendas. Los terrenos que el ejército planea desalojar están valorados en $14.000 millones. El Banco de Israel, preocupado por el aumento de los precios inmobiliarios, pidió al gobierno, que controla alrededor del 93% de la tierra en el país, que libere la mayor cantidad de esta para poder cumplir con la demanda.
La sede de las Fuerzas de Defensa de Israel, conocida como Kiryat, ocupa 19 hectáreas en el centro de Tel Aviv. La extensa base de Tel Hashomer, también en pleno centro del país, es otro de la decena de centros militares ubicados en los alrededores y que ocupan un espacio importante en lo que ahora son distritos residenciales y comerciales. Según el proyecto, la Kiryat y otros complejos militares se trasladarán a nuevas megabases, la mayoría de ellas ubicadas en el Negev. La operación implicará además la mudanza de unos 30.000 soldados, autoridades y sus familias a la sureña ciudad de Beersheba y sus alrededores, en el desierto del Negev, que ocupa 2/3 del territorio israelí. La inversión del gobierno en vivienda, centros culturales e infraestructura en la zona del Negev supondrá una inyección de alrededor de 1.600 millones de dólares al año en la economía local. Bueno, Jordi, siempre se ha dicho, y es verdad, que Israel es un país muy pequeño. Y digamos que la zona donde se produce la mayor parte de la actividad comercial, económica, etcétera, es en el centro del país. Estas bases de las que se habla son bases que se levantaron en los años 40, con la Guerra de la Independencia, pues se instaló, por ejemplo, estas 19 hectáreas eran el campo, estaban fuera de Tel Aviv. Estaban en un pueblito que estaba, a 15 kilómetros o 20 kilómetros de Tel Aviv. Hoy en día eso ha sido absorbido por la propia ciudad de Tel Aviv y esas 19 hectáreas dan para muchas viviendas. Y ya recordarás que hace año y medio hubo una manifestación de indignados en Tel Aviv, entre otras cosas, protestaban por el precio de la vivienda, porque claro, si no hay tierra donde construir, ya no estamos hablando de especulación inmobiliaria, simplemente si no hay tierra donde construir, es muy difícil que los precios de la vivienda sean accesibles. Y entonces, se trata de liberar espacio. ¿Cómo se hace? Pues llevándose muchas de estas bases que estaban en el centro del país a zonas un poco más alejadas. Y de paso, y esto es lo importante, porque esto sí que es muy importante, el Negev es un desierto. Es lo que en la partición del año 47 dijeron, vamos a ser ecuánimes, vamos a darles el desierto para los judíos y la parte verde para los árabes. A los judíos les correspondió el Negev, que es ese triángulo grandote que hay en la punta de abajo de Israel y que es prácticamente desértico. Lo que pasa que gracias a las técnicas de ahorro y de extracción de agua de las piedras, por decirlo de alguna manera, que Israel consigue que sea habitable y sea soportable una parte que ha sido muy desértica, pues se vaya convirtiendo poco a poco en un vergel y eso cambia hasta el clima de la zona. En el Negev tenemos mucho espacio para ubicar estas megabases, donde podría trasladarse toda la intendencia del ejército de Israel, porque hoy en día con las comunicaciones electrónicas da un poco igual si están en el centro o están más al sur, ¿no? Porque la mayoría de las comunicaciones son electrónicas. Pero sí que esto va a afectar a la ciudad de Beersheba, porque es, la ciudad más importante en esa zona, y allí se calcula que podrían llegar hasta 30.000 personas, con lo cual también en Beersheba habría que construir, habría que hacer hospitales, habría que hacer piscinas y colegios, y todo esto contribuiría a dar un impulso muy importante a lo que es la ciudad de Beersheba y en general al Negev, a darle vidilla y desalojar al mismo tiempo un espacio en el centro del país que es necesario para la actividad económica. Terminamos hoy hablando de Líbano porque algo se está moviendo en ese país como alternativa al grupo terrorista chií Hezbollah, dada su implicación en el conflicto interno sirio. Su propio cabecilla, el clérigo Nasrallah, ha pasado de ser un líder indiscutible en el mundo árabe a una figura controvertida, y la alternativa parece estar surgiendo en los propios barrios del sur de Beirut, donde naciera Hezbollah. Se hacen llamar Movimiento para la Ciudadanía, o por sus siglas MLC, y a su frente se encuentra un antiguo líder de Hezbollah, Imad Kamije, que pretende participar más del destino del Líbano que consagrarse como fuerza étnica. De hecho, este punto, el del origen étnico, es clave en la crítica de Kamije a Hezbollah, destacando que la intención ahora es representar a las distintas voces de la comunidad chiita, con especial énfasis en aspectos sociales y económicos en lugar de militares, en un esfuerzo de mayor integración con el resto de la ciudadanía libanesa. Bueno, esperamos, esto es una noticia que suena
tan bien que hasta es difícil de creérsela, pero ojalá que sea así, ojalá que sea verdad, ojalá que alguien surja como alternativa a Hezbollah, porque nadie, ni los judíos, ni los cristianos, ni los mahometanos del sur, ni del norte, quiere acabar con los chiitas del mundo. Simplemente quieren que no sean un movimiento chiita terrorista. Y si Hezbollah, con estas siglas o con otras siglas o con las que sea, va a dedicar esfuerzos para que la comunidad chiita se integre en la sociedad libanesa y que puedan seguir con su desarrollo cultural, social, económico, en vez de ocuparse de tirar bombas a Israel o a los rebeldes de Siria, pues bienvenido sea todas estas iniciativas y ojalá esto se contagie, esta sea una pequeña primavera árabe en el interior mismo de los grupos estos terroristas, y estaríamos encantados de que dentro de poco pudiéramos dar una noticia similar sobre alguien en Gaza que dice, pues hay un grupo que dice queremos seguir siendo musulmanes y conservar todas nuestras costumbres y todos nuestros valores nacionales y sentirnos palestinos, pero no necesariamente matando a judíos. No tiene que ser ese nuestro objetivo en la vida. Así que esperemos que esta pequeña luz al final del túnel se convierta en una llamarada que encienda las luces de la esperanza en Medio Oriente. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora la que viene es Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel. Qué ganas tengo de escucharte ya tus noticias culturales. Hola, Jordi. Hola a todos los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, pues empezamos con una propuesta muy exquisita. Ya no es la introducción para hablar de cocina, Jordi. Pero hablamos de cocina, pero de alta cocina sefardí. De las cocinas más humildes a las cocinas más sofisticadas y pertenecientes a los grandes nombres de la cocina española que tanta fama merecida tienen. No me cuentes más. Ferran Adrià ha deconstruido la tradición sefardí y nos presenta, nitrógeno de berenjena, a lo mejor. No, mucho mejor, Jordi. Admiramos mucho a Ferran Adrià, pero sí. Sobre todo nos une, sentimos admiración y sobre todo muchísimo cariño por Ana Bensadón. Ana Bensadón es una cocinera sefardí conocida, como les decimos, en los ambientes de la alta cocina española y no solo dentro de nuestro país. Y bueno, ella presenta su nuevo libro, Recetas endiamantadas, que no puede ser un título más sefardí. Ana Bensadón es colaboradora de Radio Sefarad. Desde el principio de la radio nos estuvo apoyando con sus recetas, fue muy generosa y nos dio unas recetas buenísimas que recuperaremos. Si quieren estar atentos, vamos a recuperarlas porque son en sí un tesoro, y además estuvo protagonizando nuestro invitado de Sefarad Israel de este martes, hablándonos precisamente de este libro. Así que si no pueden asistir a la presentación hoy, 21 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Sefarad Israel de su libro Recetas endiamantadas, les animamos a que escuchen esta entrevista del martes con la propia Ana Bensadón, que ha recopilado estas recetas entre sus familiares y amigos en comunidades sefardíes en todos los rincones del mundo. Ana también recoge y preserva historias, sabores, olores y costumbres que son parte esencial de la cultura y el legado de la comunidad sefardí, y además lo hace trayendo a nuestros días esas recetas tradicionales. Bueno, la verdad, Raquel, creo que deberíamos, hemos tenido y hemos hecho muchos programas de cocina aquí. De hecho, teníamos uno de cocina sefardí, cocina con Mercedes y cocina Mercedes, también. Rebeca nos ayudaron, Raquel Merlín también, Irit Green, por supuestísimo. Pero yo creo que podríamos buscar un nuevo programa dado el auge de la cocina sefardí, quizá una cocina sefardí moderna, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí. No, y aparte que también hemos tenido representantes de esa cocina sefardí moderna. Recuerdo el nombre, me acuerdo del apellido, pero no del nombre. Murciano, es un chef con el que estuvimos hablando, de origen venezolano, que triunfa en los fogones madrileños y también estuvo en Radio Sefarad, y hay muchísimos nombres, Jordi. Pero el de Ana
Bensadón, bueno, pues es especial tanto que su anterior libro, Dulce lo vivas, que fue un éxito de ventas, estuvo prologado por Juan Mari Arzac, y en este caso es su hija Elena la que hace el prólogo de este libro, y en esta presentación estará acompañada por, bueno, pues representantes importantísimos de la Academia Gastronómica Española, o por ejemplo por el Marqués de Griñón, que también es un experto gourmand y, bueno, ya saben, bodeguero, y que presenta unos vinos muy interesantes. Así que también será tan interesante la presentación como el libro. Y como les comentamos, es una promesa, vamos a recuperar esas recetas que nos diera Ana Bensadón hace ya 9 años en los comienzos de Radio Sefarad. Bueno, pues fantástica recuperación. Se me olvidaba, Jordi, es muy curioso el libro. Solo el índice ya es apetitoso. Por ejemplo, pone Adafinas. Entonces yo le pregunté en la entrevista, Ana, Adafinas, y me dice, sí, ahí está. Creo que me dijo 6 recetas de Adafina diferentes en el libro. O sea que fíjense qué curioso. Bueno, pues nada, un libro fantástico. Y este auge que vive la cocina, pues me parece, como tú siempre dices, un libro imprescindible para aquellos. También puede ser una buena guía para aquellos restaurantes que quieren ofrecer menús sefardíes, pues que accedan a este libro. Tipo paradores, ¿no? Que estaban haciendo por Purín, actividades conectadas con la cocina, y algunas recetas nos llamaban la atención, ¿no, Jordi? Bueno, algunas nos llamaban la atención, pues este libro os puede inspirar, también les puede enseñar para aprender lo que es de una persona que desde luego tiene... Con rigor. Claro, tiene el rigor necesario para decir lo que es auténticamente sefardí. Y el libro está maravillosamente editado. Además, algunas de las fotos, no de los platos, pero sí de las que acompañan el prólogo, diferentes textos, la dedicatoria de Ana, que se lo dedica a sus nietos, un poco para que conserven este legado. Son fotografías de obra de la propia Ana, que realiza cuadros con azúcar. Las texturas son de azúcar, o sea, son preciosos, además de perfectos, claro, para comérselos. Y luego, Jordi, dime. Si esto es el día 21, si esto es hoy, mañana no se deberían perder esta coletilla que nos gusta tanto aquí en la agenda cultural, por lo menos a mí, no se deberían perder la conferencia que ofrece Horacio Coan sobre las letras judías. Las letras judías en la España actual será el tema, como les decimos, de esta conferencia que pronunciará Horacio Coan, director de la revista de cultura judía Raíces, editor de Sefarad Editores, colaborador queridísimo de Radio Sefarad. El 22 de marzo, como les decimos, Horacio Coan estará a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Esta actividad se enmarca dentro del ciclo El mundo judío y Castilla-La Mancha, que coordina José Fernando Sánchez Ruiz, que es miembro de esta Casa de Cultura de Castilla-La Mancha en Madrid, y que está demostrando un interés muy importante por la cultura judía vinculada con Castilla-La Mancha, con esta región, con la patria de Don Quijote. Bueno, pues fantástico. ¿Y qué más tienes por ahí? Pues si Horacio Coan nos habla de letras judías en la España actual, quizá algunos de ustedes estén interesados en aprender las letras hebreas. Bueno, pues se inicia el nuevo curso trimestral de hebreo moderno impartido por Ivrit B Madrid. Las clases se dan por las mañanas o por las tardes, y el método de enseñanza se basa en un programa desarrollado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es el que normalmente se sigue en todos los ulpanín y en todas las clases de hebreo en Israel y fuera de Israel. Si quieren más información, pueden ponerse en contacto con la página web de Ivrit B Madrid, y allí, pues dentro de esta página web tienen todos los horarios, las fechas de comienzo y demás, por si se animan a aprender hebreo. A ver, ¿qué letras te sabes tú en hebreo, Raquel? Yo muy poquitas. Dime una. El Aleph, por supuesto, y poco más tengo que estudiar. Poco más, tienes que mejorar tu hebreo, Hija, no quiero meter la pata. Terminamos, Jordi, dime. con una cita en Barcelona, porque allí llega Jacobi y Leidenthal, un cabaret metafísico. Ya saben, esta obra de Hanoch Levin,
de la que hablamos tanto en Radio Sefarad, que estuvo en Madrid y ahora ha ido a Barcelona, ¿no? Exacto, estuvo en Madrid en la Sala El Sol de York y ahora va a estar en el Teatro del Raval, en este barrio tan característico y tan interesante de Barcelona. Será en mayo, desde el día 2 hasta el 26, pero queremos avisarles con tiempo porque esta es una de esas obras fundamentales, sobre todo para los que quieran conocer a este dramaturgo tan especial, Hanoch Levin, autor de 56 obras, murió prematuramente, pero su obra, bueno, pues no nos ha abandonado, sigue levantando controversias, sigue siendo una obra polémica, interesante, y así es este Jacobi y Leidenthal, traducido por Raquel García Lozano, y cuya representación está apoyada por el Centro Sefarat Israel, la Embajada de Israel y el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, que dirige nuestra amiga Daniela Rosenfeld, que desde aquí le enviamos un saludo. Así que una propuesta teatral en Barcelona, lo repito, de esas que no se deberían perder. Sí, además no les dejará indiferente este autor, porque desde luego que es muy, muy original y como te digo, también polémico y en fin, muy curioso. Hablando de actores, Jordi, en la versión que se va a poder ver en Cataluña, el personaje de Jacobi será interpretado por Josep Pera. El de Leidenthal sigue estando a cargo de Óscar Huéscar, que es también el productor de la obra. Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias. A mañana ti. Más, ¿vale? Mañana más. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Hamás da la bienvenida a Obama disparando 5 cohetes. Se avería la bestia. Primeros discursos del presidente estadounidense en Israel. Terminaremos hablando de Egipto. Los tribunales egipcios piden la disolución de los hermanos musulmanes. Como siempre, Jorge nos acompaña en el comentario de las noticias. Hola, Jorge. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y también Raquel luego nos acompañará comentándonos la agenda cultural. Pero empezamos con la noticia sin duda de la semana, la visita de Obama y terroristas palestinos de la Franja de Gaza que dispararon una salva de 5 cohetes de tipo Qassam contra la población civil del sur de Israel durante el segundo día de la visita del presidente norteamericano Barack Obama. Uno de los cohetes cayó en el patio de una vivienda de Sderot y el otro estalló en un terreno deshabitado de la misma ciudad. No se reportaron heridos, pero el patio resultó ligeramente dañado. Otros 2 cohetes cayeron en el propio territorio controlado por los islamistas palestinos. Se estima que los proyectiles fueron disparados desde la ciudad de Beit Anun. Los palestinos suelen lanzar sus cohetes alrededor de las 7 horas, hoy lo hicieron a las 7:15, cuando casi todo el mundo sale a trabajar y lleva a los niños a la escuela para maximizar el número de víctimas. Bueno, hacía mucho que no sonaban las alarmas y desgraciadamente pues hay quien se preocupa para recordar por qué está donde está. Y jamás nos recuerda que está donde está porque dispara cohetes, porque es un grupo terrorista. Lo que sí, tomemos en cuenta que cayeron 2 cohetes en el propio territorio, así que dentro de poco igual salen unas imágenes de un supuesto ataque de la Fuerza Aérea Norteamericana cuando vino Obama y dejó caer encima de ellos alguna limusina y causó los daños que causaron estos 2 cohetes, porque siempre es así. Yo lo que supongo es que los palestinos se equivocaron, porque esto sucedió justo el segundo día que llegó Obama, y es que la mecha era un poco húmeda, en realidad lo querían disparar para las fallas de San José, y pues por el efecto retardado esto salió el día 21. La verdad que esta gente, estoy hablando de los terroristas, no estoy hablando de los palestinos, que se entienda perfectamente. Esta gente, la verdad que tienen tan poca gracia para disfrutar la vida o hacer algo por el futuro, porque viene alguien que se supone que tiene en su mano poder para cambiar las cosas, y ellos la única manera que tienen de decirle hola, ¿cómo estás? es soltar misiles hacia este hombre que encima se llama Barak de nombre.
Seguimos. Una de las limusinas del impresionante despliegue logístico del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se averió el día de la llegada del mandatario porque le llenaron el tanque de gasoil en lugar de gasolina. La Bestia, que es como se conoce a este Cadillac blindado y modificado para la seguridad del presidente en sus desplazamientos, acabó cargada por una grúa como un vehículo cualquiera con problemas mecánicos. Un portavoz del servicio secreto, Edwin Donovan, confirmó el percance, pero señaló que no fue un gran problema organizativo porque Estados Unidos está preparado para estas eventualidades, ya que en este tipo de visitas el presidente cuenta además con su cortejo de vehículos de seguridad armados, con varias limusinas y todoterreno en los que se puede desplazar. La histórica visita de Obama a Israel, la primera que realiza como presidente, moviliza a unas 600 personas entre funcionarios, asesores, personal organizativo y miembros de la seguridad a su alrededor, además de unos 15.000 agentes de policía israelí que velarán por su seguridad durante su estadía. Bueno, Obama es el presidente de Estados Unidos. Es lógico que cuando se mueve, el mundo se mueve tras él. Pero claro, eso llama mucho la atención en un país pequeñito como Israel, de dimensiones, que de pronto se muevan por la carretera 600 personas a la vez. Vamos a ver que no es que se mueven cualquier convoy en cualquier carretera de salida de fin de semana, hay más de 600 personas, pero no hay motoristas de la policía que van despejando a todos. Y uno me imagino que debe ser impresionante ver pasar más de 100 coches, porque 600 personas van en más de 100 coches, hasta que pasan todos los que van en la comitiva de Obama, que uno realmente, aunque quisieran los terroristas atentar, tendrían que tener mucha suerte para darle justo al coche de Obama, porque a ver cuál de los 100 y pico es el coche de Obama. Ahora ya saben que la Bestia no. El de la Bestia, pues está retirado, lo van a arreglar, dicen que es una tontería la mecánica, pero claro, tienen que aprovechar el vuelo de vuelta porque no es un coche cualquiera, Este coche pesa una barbaridad, está blindado por todas partes y pesa como un tanque prácticamente. Así que imagínate que el Air Force One, que es el que aparece en las películas, es lo menos pesado que se trae Obama en sus desplazamientos. Detrás de él seguramente vendrán estos aviones de carga de militares con todos los todoterrenos, la limusina, el personal de seguridad, algún tanque, algún avión, algún barco, no sé, algo traerán también. La verdad que esto ha dejado un poco impresionado a los israelíes que conocen lo que es un presidente de Estados Unidos, pero siguen impresionados. Seguimos hablando de esta visita. En uno de sus primeros discursos en Israel, el presidente Barack Obama garantizó que trabajaría junto a Israel para impedir que Irán obtenga armas atómicas y prometió investigar si se utilizaron armas químicas esta semana en la guerra civil de Siria. En su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Obama afirmó con relación a las ambiciones nucleares de Irán: preferimos solucionar esto en forma diplomática y aún hay tiempo para hacerlo. Sin embargo, advirtió también que si la diplomacia falla, entonces todas las opciones están sobre la mesa. La cuestión es si el liderato iraní aprovechará esa oportunidad, se preguntó, e indicó que el comportamiento de Irán en el pasado indica que todavía ni siquiera podemos confiar, mucho menos verificar. Por su parte, Netanyahu señaló que, aunque aprecia los esfuerzos estadounidenses para obstaculizar la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán a través de la diplomacia y las sanciones, esas herramientas deben ser aumentadas por una amenaza clara y creíble de acción militar, y recalcó que tanto él como Obama coinciden en que le llevaría a Irán aproximadamente un año para obtener un arma nuclear. Netanyahu también aseguró estar dispuesto a dejar de lado las precondiciones en las conversaciones futuras con los palestinos, al tiempo que añadió que ya es hora de dar una vuelta la página en nuestras relaciones. Bueno, esto es bastante, bastante estándar. No, de momento Obama no ha dicho nada que sorprenda. Nada, ninguna carta nueva para jugar en la mesa. Dice que sí, que va a estar junto a Israel, que va a impedir que Irán tenga armas nucleares, pero que van a seguir con las sanciones y luego ya van a ver si con la diplomacia, no la diplomacia. Bueno, lo único que nos puede tranquilizar un poco, que han coincidido los dos, que todavía queda un año para tener un arma nuclear,
con lo cual que todavía queda un año para la opción militar o algo menos, pero por lo menos se habla de un año porque últimamente en el 2012 ya se hablaba de meses, entonces parece que esas estimaciones, que nunca fueron las de los primeros ministros ni presidentes, eran demasiado arriesgadas. También vinculó el tema, dijo que investigar el tema de Siria, pero vamos a ver, de momento no se ha mojado en nada, son palabras de buena vecindad. Esto suena más a una visita como cuando, yo qué sé, cuando el rey de España visita algún pueblo, pues esto es lo que más se parece más, no creo que de momento se haya planteado, por lo menos de cara a la opinión pública, decir algo distinto. Otra cosa es que de puertas para adentro Netanyahu y Obama hayan llegado a algún acuerdo y que se vaya a plasmar. Pero esas cosas no necesitan de visitas oficiales, eso se hace por teléfono, por videoconferencia o por Skype o como lo hagan ellos. Terminamos en Egipto. Los jueces de la Comisión de Asesores del Tribunal Supremo Administrativo de Egipto recomendaron a dicha corte que disuelva el grupo fundamentalista islámico Hermanos Musulmanes en situación de ilegalidad desde 1954. El Comité Judicial pidió que no se acepten los recursos presentados en las últimas décadas por 2 dirigentes de los Hermanos Musulmanes ya fallecidos contra la disolución del movimiento. Los Hermanos Musulmanes fueron ilegalizados en 1954 por el entonces presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, de acuerdo con una decisión del mando de la revolución que encabezó el golpe de Estado que derrocó al rey Farouk en 1952. Tras el recurso presentado en 1977 por el entonces guía espiritual de la hermandad, Omar el Telmasani, un tribunal de primera instancia confirmó en 1992 la orden del mando de la revolución que también estipulaba que se confiscaran los bienes a la cofradía. Además de invalidar los recursos presentados, la Comisión de Asesores del Tribunal Supremo Administrativo subrayó que las resoluciones del mando de la revolución tienen inmunidad conforme a la Constitución de 1956, por lo que no se pueden recurrir ante la justicia. En la otra demanda, de hace casi un año, se pide que el Gobierno prohíba las actividades de la cofradía y se congelen sus fondos si se demuestra que es ilegal, o bien que presente los documentos que prueben su legalidad. Los Hermanos Musulmanes fueron creados por el ideólogo islamista Hassan el-Banna en 1928 en la ciudad egipcia de Ismailiyya, bajo el lema «El Corán es nuestra constitución y el profeta nuestro jefe». Durante el régimen del presidente Hosni Mubarak, desde 1981 hasta 2011, estuvieron semitolerados e incluso lograron 88 escaños en el Parlamento como independientes y después de la revolución de 2011 surgieron como la principal fuerza política. El actual presidente de Egipto, Mohamed Morsi, es dirigente de la hermandad y presidió su partido Libertad y Justicia, cargos a los que renunció al llegar al poder. Bueno, estamos en una situación estrambótica. Según la constitución de un país, los que lo dirigen son ilegales. Esta situación, la verdad que podría llegar a bloquear un país si estuviéramos hablando de un país normal. Ahora, como es Egipto, no va a pasar nada porque la Constitución, la ley y los jueces se los pasan por donde sabemos, como ya se los han pasado tantas veces. Así que bueno, esto va a quedar en el anecdotario, que esta demanda, que es del año 54, fíjate que nosotros nos quejamos de que la ley española es lenta, pero estos nos han ganado, pero de largo, 68 años, 69 años para llegar al final del proceso. Esto se ilegalizó en el 54 con la única constitución que tiene Egipto, porque antes no tenía constitución, estaba el rey y hacía lo que quería. Pues hay una constitución egipcia que es del año 56 y es la única vigente. Entonces, la única salida que tiene todo este embrollo, sí, Egipto le interesa mucho ser legal, que no sé si es eso lo que hoy en día les preocupa más, sería cambiar la Constitución. Y también sería un poco raro
que una constitución admitiera los cambios a posteriori, o sea, que esta constitución revocara lo que ha pasado, y si alguien fue acusado de algo, pues que lo desquiten de ahí. Es muy difícil de explicarlo, pero lo que una constitución nueva no puede venir a decir es que ahora lo que antes era legal pasa a ser ilegal, etcétera, o al revés. Entonces, esto es un embrollo que, como digo, si esto fuera Francia, Holanda o algún país más o menos normalito, pues tendría muchas consecuencias. La prensa estaría bombardeando y pidiendo la dimisión de todos los jefes políticos, pero en Egipto no va a pasar nada. Esto solamente sirve para que sea la última noticia de hoy viernes en Radio Sefarad y despedirnos con una sonrisa y decirle Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jorge, ya nos vemos el martes. Sí, pues hasta el martes, Shabbat Shalom. Y ahora la que viene es Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel. Hola, Jordi. A este espacio cultural, el último de esta semana, que seguro que nos sorprendes con nuevas actividades, con muy interesantes y que nos van a gustar. Pues espero que sí. Empezamos hablándoles de una actividad cinematográfica planeada para el mes de abril en Móstoles, en esta ciudad cercana a Madrid, muy cerquita, de la patria chica de Iker Casillas, por ejemplo. Es verdad, no lo había pensado. Ya sabes que le dijeron, ¿tú eres galáctico? Y él dijo, no, yo soy de Móstoles. Bueno, muy buena frase. Muy buena. Pues Iker y sus convecinos pueden asistir a un ciclo de cine israelí programado para los días 3, 10, 17 y 24 de abril. Entiendo que es una vez a la semana. Sí. Durante el mes de abril. Mira, este ciclo se ha programado en el Centro Sociocultural Norte Universidad y es una nueva oferta cinematográfica dentro de su programa de audiovisuales. El anterior ciclo, para que se hagan una idea nuestros oyentes de la temática de esta iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles, se llamaba Cine y Mujer. Así que, bueno, le dan la bienvenida al cine israelí en un ciclo que se realiza con la colaboración de la Embajada de Israel y el Centro Sefarad Israel de Madrid. Y dicen, leo textualmente, la oferta va dirigida a los amantes del cine en versión original que tengan especial interés en la educación en valores y en completar el aprendizaje de idiomas. Mira qué bien. Me ha llamado la atención lo de la educación en valores, que seguro que algún anti-israelí empieza a despotricar por esto, pero bueno, desde luego que en películas como Beaufort, que podemos ver el 3 de abril, dirigida por Joseph Sedar, se habla de valores. Es una película preciosa. Al final del mundo gira a la izquierda, dirigida por Avi Nesher. El día 17 veremos La deuda, dirigida por Asaf Bernstein. Y para finalizar el ciclo, se visionará Bonjour, Monsieur Shalom, dirigida por Semi Sarim. Así que muy interesante. ¿Cuál nos recomiendas tú, Raquel? Por si solo podemos ir un día. Pues es muy difícil, Jordi. Solo uno. Beaufort fue muy premiada, pero Al final del mundo gira a la izquierda es preciosa. Sí, Al final del mundo gira a la izquierda. La recomendación de Raquel, de Radio pero Sefarad. Bueno, todas. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues qué fantástico que haya ciclos de cine israelí en España. Habrá más, ¿no? Tenemos pendiente todavía el Festival de Cine Judío de Barcelona, Por supuesto que ¿no? ya está. El bebé está muy crecidito. Suele ser mayo, junio, primeros de junio. Hay que esperar un poquito. Y luego lo traeremos a Madrid, el de Barcelona, Esperemos, ¿no? Que sí. A ver si podemos. Esperemos que sí. Seguimos, Jordi. Nos vamos ahora a Roquetas de Mar, en Almería. Allí el Castillo de Santa Ana acoge una exposición muy especial, de la que hemos hablado entre nosotros aquí en Radio Sefarad. Son las fotografías de Ilan Wolf. Es un fotógrafo muy interesante que recupera una técnica oscura, iba a decir, una técnica antigua, la de la cámara oscura. Sí, sí. O sea, utiliza una cámara estenopeica. Nuestros oyentes a lo mejor se preguntan en qué consiste la técnica. Bueno, pues un pequeño agujero en un punto de un espacio, que puede ser pues desde una lata hasta una furgoneta, como nos muestra Wolf, refleja la luz que entra y la traslada sobre las paredes de la cámara, creando una imagen invertida del mundo exterior.
Si ponemos dentro de este espacio un papel fotográfico y los ponemos a la luz que entra a través del agujero, obtendremos una imagen fotográfica, un negativo, que después se puede revelar con productos químicos. Claro, es magnífico. Es en plena era tecnológica en la que nuestros teléfonos móviles hacen fotografías con una resolución impresionante. Este hombre recupera la técnica más primitiva de la fotografía, basada en el papel fotosensible, que efectivamente capta la luz. Solamente hay que dejarle un pequeño agujerito de luz para que entre. Y por ahí ya luego se plasma en el papel. Es casi mágico. Es lo que te iba a decir, es ver hacer magia. Además es curioso porque Ilan Wolf tienen imágenes en pequeño formato que se pueden hacer utilizando pues diversas latas, por ejemplo, o imágenes en gran formato que se han realizado utilizando la propia furgoneta del autor. Eso es impresionante. Como si la furgoneta fuera la cámara estenopeica. Tienen que ser muy bonitas, muy chulas. Tiene que ser de un ingenio esa furgoneta. Es una cámara, y además lo mismo, cada vez que las cámaras de fotos cada vez son más pequeñitas, pues este hombre ha cogido y ha dicho, no, mi cámara de fotos es una furgoneta, tiene un tamaño gigante, por lo menos tiene ruedas, es fácil de desplazar. Es una cámara andante, sobre ruedas, una cámara andante, además de estenopeica. Bueno, pues si están cerquita de Roquetas de Mar, en Almería, hasta el día 31 tienen la oportunidad de ver esta exposición de este fotógrafo israelí, Ilan Wolf, muy interesante. Y volvemos a Castilla, volvemos a Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha o Castilla-León, Segovia es Castilla-León. Sí, Segovia Raquel, es Castilla-León. como te oigan los segovianos. Ya, que me perdonen nuestros oyentes segovianos, que he tenido un pequeño lapsus entre las Castillas. Bueno, no le hubiera pasado a Isabel la Católica, pero no. Ella y yo tenemos tan poco en común que... Bueno, Fernando Martínez Vara de Rey estará presentando su libro Conocimos Polonia en la inauguración del 6º ciclo de actividades de la Judería, un ciclo del que ya les hablamos aquí. Lo hicimos precisamente con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia, Claudia de Santos. Bueno, pues Fernando Martínez Vara de Rey, que es, como saben, director de comunicación del Centro Sefarat Israel, presenta este libro editado por Hebraica Ediciones, que recoge sus experiencias, opiniones y sentimientos a medida que se iba acercando a la cultura judía. Si quieren asistir a esta presentación, será el próximo 23 de marzo a las 20 horas en el Ayuntamiento en el Centro Didáctico de la Judería de Segovia, en pues Castilla y León. Siempre es una buena excusa ir a Segovia, una de las ciudades más bonitas de España desde mi punto de vista, y también con un legado cultural judío impresionante, una de esas ciudades en las que se dio el crisol de culturas, ese momento en el que cristianos, judíos y musulmanes al menos convivían. Sé que hay mucho de tópico en lo de que eran amigos todos, pero bueno, por lo menos convivían. Exacto. No sé si con mayor o menor nivel de pacifismo, pero bueno. Jordi, no nos vemos hasta el lunes en el espacio informativo. Sí, el lunes nos vemos todavía. Luego ya viene Pesaj. Ah, vale. Pero el lunes hay noticias. Pero el lunes no me falles. No les fallaremos. El lunes tenemos las noticias de los lunes, claro. Y el martes también tendremos noticias normales. A partir del miércoles, como viene Pesaj, variará un poquito nuestra programación. Vale. Tenemos programas especiales. Entonces no deseamos todavía a nuestros oyentes feliz Pascua, sino Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.